Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las amenazas de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos avisa directamente a Rusia, dice que va a volver a suministrar armas a Ucrania y se habla de al menos 10 misiles para ayudar a los interceptores Patriot. Enseguida miramos a las declaraciones de Donald Trump, también a la respuesta por parte de Rusia, pero pondremos el foco en Oriente Medio con Israel, que estaría preparando nuevos ataques contra Irán en el caso de que rearme su programa nuclear, mientras Irán empieza a comprar tanto misiles como aviones de China. Enseguida les contamos esto, el nuevo desplante a Emmanuel Macron, la alerta de Europa sobre Pedro Sánchez, pero antes empezamos con las últimas horas, empezamos mirando precisamente a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos afirmaba que enviaría más armas a Ucrania para que el país pudiera defenderse mientras Rusia atacaba con fuerza. Sus comentarios se produjeron menos de una semana después de que el Pentágono suspendiera el envío de algunas armas a Ucrania. La semana pasada, tras hablar con Zelensky, Trump afirmó que Ucrania necesitaba más interceptores de defensa aérea Patriot. On Ukraine, Mr. President, are you planning to send more weapons to Ukraine? We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. It's very sad. So many people are dying in that mess. Precisamente mirando a Trump, ponemos el foco en Israel, que se prepara para la opción de una nueva ofensiva contra Irán en caso de que intente reactivar su programa nuclear, al tiempo que el presidente de Estados Unidos podría dar su visto bueno para estos ataques, es lo que informaba Axios, citando fuentes con conocimiento del asunto. Funcionarios israelíes indicaron al medio que Netanyahu buscará durante su visita a Washington llegar a un acuerdo con Trump con respecto a futuras negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, y en ese orden los posibles escenarios que justificarían los ataques. Asimismo, revelaron que el principal asesor de Netanyahu, Ron Dermer, se reunió la semana pasada con el vicepresidente de Estados Unidos, es decir, J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff. También les contamos que Irán ha recibido baterías de misiles tierra-aire SAM, es decir, misiles chinos, tras el reciente conflicto de 12 días con Israel. La entrega realizada después del alto el fuego de facto del 24 de junio es parte del esfuerzo de Teherán para reconstruir sus sistemas de defensa aérea que fueron dañados por los ataques israelíes. Los informes indican que Irán está pagando los sistemas de misiles con envíos de petróleo, lo que profundiza aún más sus lazos comerciales con Pekín. China ya importa casi el 90% de las exportaciones de crudo iraní, a menudo a través de rutas de transbordo con países como Malasia, para eludir las sanciones de Estados Unidos. Pendientes de Irán y de Israel, vamos a ver una de las imágenes del día, uno de los temas también del día de hoy. Emmanuel Macron de visita de Estado a Reino Unido, adelantándose, por cierto, a Donald Trump y con una nueva humillación. Nos lo cuenta nuestro compañero Enrique Castilla. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Pues sí, la visita de Emmanuel Macron y su mujer Bridget, que se ha convertido en las últimas horas, a Reino Unido. Esa visita ha acaparado focos. Este martes el presidente francés y la primera dama fueron recibidos por los príncipes de Gales en el marco de un acuerdo histórico para estrechar lazos tras el Brexit. Sin embargo, pues la polémica ha aparecido para sobrevolar a la pareja gala. Todo ha ocurrido al poco de aterrizar en Reino Unido. Una vez el avión frenó por completo, Macron tomó la delantera y bajó las escaleras. Una vez estaba en la pista de aterrizaje, el presidente francés, en un gesto habitual, ofreció la mano a su esposa para descender del avión. Fue en ese momento cuando las cámaras captaron un nuevo desplante de Bridget a Emmanuel. Su mujer hizo caso omiso del gesto y evitó la ayuda de su esposo. Ni siquiera le miró y se centró en descender las escaleras sola. En una mano agarraba su bolso y con la otra se sujetaba a las escaleras. La mano de Macron se quedó, por lo tanto, suspendida en el aire, mientras el presidente francés, que no parecía ser capaz de reaccionar ante el inequívoco gesto de su mujer, trató de disimular agarrando a su mujer del brazo una vez pisaba ya tierra. Por lo tanto, imágenes que se han convertido muy virales y que han sido comentadas en redes sociales. Sergio.
Bueno, pues un nuevo desplante para Emmanuel Macron de visita. He estado en Reino Unido. Nosotros precisamente vamos a mirar a Europa. La última alerta de la Comisión Europea. Ojo, porque apunta a España, más bien apunta a Pedro Sánchez. Bruselas pide a España que agilice las investigaciones de los casos de corrupción de alta nivel. Dice además que ve un aumento significativo de la percepción de corrupción en España durante el mandato de Pedro Sánchez. El informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea apunta que se ha producido un repunte importante de esta percepción en los últimos 5 años, es decir, los años del gobierno de coalición, es decir, los años del gobierno de Pedro Sánchez. De la Comisión Europea constata que la percepción entre expertos, ciudadanos y empresas sobre España, sobre el grado de corrupción en el sector público es bastante más alta. Se limita a tomar nota la Comisión Europea de la sentencia del Constitucional sobre la amnistía. Recuerda que todavía falta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dice que la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Fiscalía ya no son la gran asignatura pendiente del Estado de Derecho en España. Pone el dedo, pone el foco en la corrupción. Dice que hay que redoblar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y enjuiciamientos para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, con la mirada puesta en España, en Ábalos, en Santos Cerdán, en qué pasará con Armengol, con Bolaños. Duro golpe, duro mazazo para Pedro Sánchez. La Unión Europea, la Comisión Europea alerta de un aumento significativo de la percepción de la corrupción en España durante el mandato de Pedro Sánchez. Muy pendientes de estos mensajes de la Unión Europea, de estos avisos a Pedro Sánchez, mirando también a la tensión en el Oriente Medio. Les contábamos cómo Irán se rearma, cómo Israel se prepara para nuevos ataques. Pues hay declaraciones por parte del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Dice que Estados Unidos está mostrando interés en volver a las negociaciones. Dice que ha recibido mensajes en los últimos días de que Estados Unidos está interesado en volver a la mesa de negociaciones. En este sentido hablaba Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, el enviado especial de Donald Trump, que decía que la semana que viene es posible, decía, la semana que viene más o menos es posible que haya nuevas conversaciones nucleares con Irán. Pues al parecer también se confirman estas informaciones desde Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha afirmado este martes que Teherán ha recibido mensajes de Estados Unidos en los últimos días de que está interesado en volver a la mesa de negociaciones. Ayer Donald Trump no descartaba levantar algunas sanciones contra Irán. Se hablaba además de que Steve Witkoff estaba al tanto de estos asuntos, de esta distensión entre Estados Unidos e Irán. Hablaba de posibles negociaciones la semana que viene. Pues ahora Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dice que hay interés por parte de Estados Unidos para volver a la mesa de negociaciones. Dice literalmente, desde luego, decía, ya sabes, ustedes saben que había una mesa de negociaciones y que estábamos en plena negociación cuando atacaron esta mesa. Toda negociación, dice, requiere un mínimo, debe haber un mínimo de confianza. Esta confianza debe reconstruirse. Y la culpa de Estados Unidos en la violación de la soberanía nacional de Irán es imperdonable, pero la diplomacia siempre ha sido el principio fundamental de la política exterior de la República Islámica de Irán. Mensaje de Irán hablando de Estados Unidos, de interés en volver a la mesa de negociaciones, precisamente sobre las negociaciones sobre Irán, sobre Israel, también sobre la última amenaza de Donald Trump. Vamos a analizar, vamos a debatir durante los próximos minutos. Hoy contamos con José Luis Orella, historiador y profesor en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Muy buenas tardes. Es un placer. Tenemos también a Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes. Y por último presentamos a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal? Cristian, buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con vos, Sergio, y con los compañeros y con la audiencia del canal. Bueno, pues muy atentos a las últimas horas, a estas informaciones que llegan desde Irán, hablando de nuevas negociaciones con Estados Unidos. Enseguida hablamos sobre Oriente Medio, pero antes, si os parece, miramos a Ucrania, las últimas declaraciones de Donald Trump, Cristian, hablando de enviar misiles Patriot, de enviar ayuda a Ucrania y también, bueno, pues un nuevo giro con Rusia. Dice que está otra vez muy decepcionado con Vladimir Putin después de su llamada. Sí, estas declaraciones de Donald Trump que siempre tienen estas idas y vueltas, parecería ser,
Y en este sentido es interesante analizar un par de cosas, cómo parece un paso en falso o por lo menos una contradicción que hace una semana apenas se cortó la provisión de armamento a Ucrania, incluso se desvió un cargamento que estaba ya dispuesto a ser enviado justamente al régimen de Kiev, estaba en Polonia y fue redirigido a Israel, que sabemos que sufrió una pérdida muy grande en cuanto a su caudal defensivo en esa guerra de los 12 días. Entonces, estas declaraciones de Donald Trump, yo creo que, primero, hay algo que es bastante interesante y es definir que de lo que está hablando, por lo menos en principio, es de armamento defensivo, estos misiles Patriot, y no de armamento ofensivo, lo cual creo que sería una cuestión bastante diferente. Y en este sentido es también curioso que este anuncio o estas declaraciones las haya hecho cuando estaba reunido con Benjamín Netanyahu, que sabemos, como acabo de decir, que depende absolutamente de los envíos de este material al país hebreo. Y tal vez sea, en cierto sentido, lo veo yo, una advertencia velada al primer ministro israelí respecto a esto que ya vamos a hablar en los próximos minutos, de esta amenaza que también hace el Estado hebreo respecto a generar nuevos ataques contra Irán. Yo creo que todo esto visto en la totalidad puede ser bastante interesante esta lectura. Y también un último punto, que sería las declaraciones que hizo el presidente Vladimir Putin en su intervención por video en la cumbre de los BRICS, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, cuando volvió a hablar del tema de la desdolarización, que es un tema bastante sensible para los intereses del republicano. Entonces, en ese sentido, creo que puede estar también relacionado a una especie de guerra de nervios que también se está desarrollando en varios frentes por parte de Donald Trump. Bueno, pues Trump, que parece que se pone nervioso, que vuelve a enfadarse con su amigo Vladimir Putin, luego dicen que no. Bueno, Emiliano, ¿cómo ves esta relación entre Putin y Trump y sobre todo, bueno, estas últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos hablando de que ahora vuelve a enviar ayuda a Ucrania? Pues es que me sigue sorprendiendo que no sea capaz de entender que más claro, y más, se lo puede decir más alto, pero más claro no se lo puede decir el señor Putin. No va a renunciar al territorio que ya tiene, ni a que Zelensky abandone el gobierno, ni a que Ucrania se convierta en un estado títere como el estilo de Bielorrusia. Entonces, bueno, pues parece ser que de esa conversación que tuvieron de 2 horas, parece ser que ya va haciéndose un poco a la idea, pero aún así sigue dejando una puerta abierta, porque como muy bien habéis señalado, habla de armas defensivas, no de armas de ataque. Por lo tanto, lo que está indicando es que quiere volver otra vez a tratar de presionar a Putin sobre ese envío de armas, porque los últimos ataques han batido todos los récords de drones que han lanzado contra el territorio ucraniano. Entonces, bueno, pues esperemos que siga en esta línea, que no haga esos cambios de tercio tan habituales a los que nos tiene acostumbrados, especialmente porque afecta a la soberanía de Ucrania y a los muertos y fallecidos que hay en Ucrania, y que establezca una línea mucho más coherente con ese líder ruso que él algunas veces considera que es su amigo y que entiende que es capaz de convencer en esas negociaciones de un cese el fuego, que más claro no se lo ha podido decir el señor Putin. No va a renunciar a nada de lo que ya tiene. Entonces, o asumimos eso, o si no, pues estaremos abocados a que siga bombardeando año tras año y que esta guerra se alargue indefinidamente. Precisamente por eso te quería preguntar, José Luis, después de esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, tuvo lugar el mayor ataque desde el inicio de la guerra, se hablaba en torno a 550 misiles y drones, luego vimos estas declaraciones también, como bien apuntaba Emiliano, en el foro de los BRICS. ¿Es el momento más tenso entre Donald Trump y Vladimir Putin? ¿Se puede decir que es un punto de inflexión del conflicto en Ucrania, al menos desde que Trump está en la Casa Blanca? Hombre, cada uno está poniendo un poco sus diferentes objetivos, ¿no? O sea, Donald Trump claramente lo que quiere es que el conflicto se congele, se mantenga un status quo, se llegue a una paz en la
cual él sería el árbitro, con una Ucrania que estaría mutilada pero absolutamente dependiente de los Estados Unidos, y económicamente sus recursos pues estarían gestionados por las empresas privadas estadounidenses, que ya se han repartido casi el futuro proyecto de reconstrucción del país eslavo, ¿no? Por parte de la Federación Rusa casi son esas opciones, ¿no?, un poco de amiguismo mediante el cual pueda seguir enviando un poco sus recursos energéticos incluso a una economía europea, siempre y cuando se desarrolle a través de esas mismas empresas de infraestructuras americanas, que compartirían en este caso ya los beneficios de esos recursos energéticos rusos con esas empresas. Por tanto, Estados Unidos estaría buscando, bueno, esa planificación, ese equilibrio mediante el cual estaría sacando beneficios por ambos lados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hombre, el problema lo vemos en la situación de la guerra, o en la economía de guerra que plantó la Federación Rusa desde hace tiempo. A pesar de las dificultades y de las sanciones que ha tenido, sí que está volcada en la producción, y ahora se está notando, bueno, esa profusión de numerosos proyectiles. No hay crisis de munición, no hay crisis en la producción de drones, y por tanto, bueno, a la mínima que tienen pues esa capacidad de descenso de municionamiento de antiaéreos por parte de Ucrania, los avances rusos pues se materializan y se aceleran, ¿no? La escasez de recursos humanos permite, bueno, la multiplicación de diferentes flechas de avance de esas fuerzas rusas, y como, bueno, pues estamos viendo que en estos momentos puede colapsar ese frente, y como nunca se ha conseguido esa anexión de territorios ucranianos por parte de las vanguardias rusas. Así que para Trump en esa negociación es muy difícil, porque él quiere un conflicto con un status quo, un equilibrio, que más o menos Estados Unidos sea el líder permanente, pero Putin está empujando, aprovechando las circunstancias favorables para conseguir pues claramente una victoria militar que le otorgaría el control de esos oblas orientales, incluso la reivindicación posible a medio plazo de otros en los cuales ya van entrando las vanguardias. Antes parecía el Oblast de Kharkov algo meramente teórico, ahora claramente pues se está viendo que en unas semanas puede haber también un colapso en algunas zonas de frente según se vayan desarrollando ciertas operaciones, y llegar a un control de 1/3. Ahora no llegan a la 10ª parte del control de ese Oblast, e incluso, bueno, la entrada, como hemos visto, en el Oblast de Dnipro, que le daría pues mayor capacidad de profundidad dentro ya en esa dirección hacia lo que es el río Dnieper, ¿no? Así que, como vemos, son conceptos para llegar a esa paz completamente diferentes, y en ese ámbito están chocando verdaderamente los intereses. Putin quiere claramente salir con una victoria y ser aplaudido por los BRIC en una nueva situación de orden internacional, y Trump lo que quiere es que todo el mundo vea claramente que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica de ese nuevo orden internacional. Bueno, pues muy atentos a lo que suceda en el conflicto en Ucrania, con, por cierto, Rusia ayer tomando por primera vez un pueblo en la región de Dnipropetrovsk. Como bien estaba contando José Luis, siguen los avances por parte de las tropas rusas, mientras la mirada se vuelve a posar en Oriente Medio, con Netanyahu visitando la Casa Blanca. Hoy, por cierto, se espera reuniones con Mike Johnson, con altos funcionarios de Estados Unidos, y ayer Axios nos sorprendía con una noticia, Cristian, y te quiero preguntar por esto, y es que hablaba de que Israel se prepara para nuevos ataques contra Irán. Estaba buscando el beneplácito de Donald Trump, pero habla de un rearme del programa nuclear iraní, que ya, por cierto, ni siquiera coopera con la Agencia Internacional de Energía Atómica, y estaba, bueno, buscando el consentimiento, el ok de Donald Trump para lanzar nuevos ataques, supuestamente, contra Irán. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio, Cristian? Sí, me parece que está silenciado, Cristian. A ver. Perdón, ahí está. Perfecto. Decía que la situación la veo muy inestable, a pesar de los esfuerzos de Donald Trump por justamente estabilizar esa región. Yo tengo bastantes expectativas en lo que se refiere al protagonismo de Steve Witkoff.
en estas negociaciones que Irán muestra buena predisposición, al igual que los Estados Unidos, y que hay que recordar que justamente fue el Estado de Israel el que, contrariamente a las recomendaciones de Donald Trump de no atacar, de no hacer una acción armada, antes de la última ronda de negociaciones que se iba a dar ese domingo 15, el viernes 13 de junio hace el ataque que inicia esa guerra de los 12 días. En ese sentido, yo creo que la estabilidad y que no haga nuevamente una ofensiva de este tipo, un ataque como el que hizo Israel contra Irán, iniciando esa guerra, va a depender de la fuerza que pueda demostrar Donald Trump para imponer su política, su geopolítica, en este caso para la región de Medio Oriente, por encima de lo que quiere hacer Netanyahu, que parecería ser que son justamente intereses contrapuestos. Por un lado, Donald Trump quiere llevar una paz adelante que pueda lograr mejorar la situación del comercio, de la economía y de la región en su totalidad. Ha dicho incluso en declaraciones recientes la posibilidad de quitarle sanciones a Irán. Yo creo que hay una buena predisposición, pero ahí ya es más difuso si Netanyahu generando estas guerras, generando estos conflictos, que se sabe también que lo del 7 de octubre de 2023 se podría haber evitado, ya que tenían información de que este ataque de Hamas iba a ser llevado a cabo, y parecería ser que el liderazgo israelí lo dejó suceder. Esto hay que atarlo a la situación judicial de Netanyahu, a los conflictos internos que tiene, y que parecería ser que logra blindar su situación política mediante estas guerras. En este sentido, creo que Donald Trump, en ese famoso tuit donde decía que Netanyahu era prácticamente un héroe nacional y que era una locura estas causas judiciales, y logró con esto que la justicia del Estado hebreo posponga esa convocatoria judicial contra Netanyahu, yo creo que en cierta medida seguramente que ha sido parte de la moneda de cambio que habrá negociado Donald Trump para moderar la situación y estos ataques de Israel contra Irán. Esta defensa de Netanyahu, que al mismo tiempo la hace Donald Trump, que en su momento retuiteó unas declaraciones de Jeffrey Sachs que dijo que era son of a bitch, que era un hijo de una mala madre. Netanyahu, que siempre había metido o intentado meter en guerras a Estados Unidos, guerras que le eran ajenas. Entonces, resumiendo, yo creo que si Donald Trump impone su voluntad y su política por encima de estas pretensiones de Netanyahu, seguramente blindando su situación procesal, personal, la del líder hebreo, creo que puede ser que se estabilice la región. Pero al mismo tiempo las aspiraciones de Netanyahu son muy peligrosas y no se lo ve con la voluntad de dar el brazo a torcer, me parece. Bueno, pues sí, a la espera de lo que decida Netanyahu, también, bueno, de ver hasta dónde llega la presión de Donald Trump. Ayer, por cierto, con Netanyahu, que pedía el premio Nobel para el presidente de Estados Unidos. Emiliano, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio y cuánto crees que puede durar este alto el fuego? Pues está complicado porque Netanyahu y todo su gobierno, especialmente el sector más ultraconservador, igual que ocurre con Gaza, que quieren seguir bombardeándola, incluso crear ese campo de concentración en Rafah para 600.000 palestinos, o que algún tercer estado acoja a todo el pueblo palestino que vive en Gaza. Netanyahu está pensando que consiguió la superioridad aérea, que desde el punto de vista militar es un momento clave para tratar de debilitar aún más el régimen de los ayatolás, incluso tratar de provocar una cierta reacción en la sociedad iraní, pero está difícil por el control que tiene la Guardia Revolucionaria. Entonces, me imagino que está con esa tensión. ¿Cuál es la clave de esta iniciativa? Que Trump sea capaz de aguantar la presión que va a ejercer en el Netanyahu directamente en estas conversaciones, de aprovechar el momento para tratar de llevar a cabo otro bombardeo que debilite aún más a Irán, sobre todo
sí se confirma que efectivamente que los chinos han proporcionado defensas antiaéreas para tratar de recuperar ese control aéreo y que va a poder incluso suministrar aviones al régimen iraní. Ya sabemos también que en el primer bombardeo tampoco es que pidiera la autorización al gobierno estadounidense, sino que directamente bombardeó, notificó a Estados Unidos que iba a hacer la operación y arrastró a la administración Trump a ese bombardeo secundario con los famosos B-2 Spirit y las bombas antibúnkeres, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo evolucionan las conversaciones y esperemos que no se produzca, porque sinceramente creo que Irán está en una disposición de volver a esa mesa negociadora, lo que serían las sextas rondas de negociación, con la parte del primer ministro Pezeshkian muy, digamos, favorable a esas negociaciones con Estados Unidos y, en su caso, con la mediación también de Qatar, en un intento de alcanzar esa paz regional que no desestabilice especialmente los mercados energéticos, que implicaría un segundo bombardeo, además de la guerra que tiene lanzada y que ha vuelto a activar el señor Trump con los famosos aranceles que afectaría a la economía norteamericana. Entonces esperemos que aguante el envite del señor Netanyahu, y lo de la propuesta del premio Nobel, creo que Alfred Nobel se estará levantando de la tumba por esta proposición. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a volver a ver a Netanyahu, por cierto, reunido ahora mismo con el vicepresidente de Estados Unidos, es decir, reunido con J.D. Vance. José Luis, quiero saber también tu opinión sobre el premio Nobel para Trump y la situación en Oriente Medio con Israel, que al parecer se está preparando para más ataques contra Irán. Bueno, seguiría un poco la línea del premio Nobel de Obama, o sea que ya era lo que le faltaba al premio Nobel, ¿no? Ya una caída en con un desprestigio ya absoluto, que ya parece que a cualquiera que le den el premio Nobel desprestigian más bien a la persona que por el contrario hasta este momento, bueno, pues parecía todo lo contrario, ¿no? Se sacaba del anonimato a una persona que verdaderamente pues formaba parte de una élite del conocimiento, de unas cualidades súper positivas. En los últimos años casi estamos viendo que algunos premios Nobel parece que están subrayando un poco todo lo contrario, ¿no? Con este tipo ya de designio y de influencias políticas, bueno, pues más o menos casi piden una reivindicación de lo que eran los premios Nobel en su fase fundacional, ¿no? Un poco en este aspecto. Por completar un poco lo que han dicho mis compañeros, lo que se nota claramente también es un poco ese aire, un poco como de moderación del régimen de los ayatolás, claramente muy influido directamente por la dependencia energética que tiene China procedente del Golfo Pérsico y de la República Islámica de Irán, y que a cambio de reforzar, de convertirse en el principal apoyo un poco de su renovación, un poco de su cuerpo aéreo para recuperar la soberanía aérea y de sus antiaéreos, bueno, pues le influye para que no se vaya incrementando un poco ese estado de guerra. También para Netanyahu es el momento dorado, ¿no? Como bien se ha dicho, las guerras son las que le están proporcionando una eliminación de todo lo que era su cariz de corrupción y de pérdida que se estaba obteniendo de su calidad como político, ¿no? Que estaba a punto de ser procesado y casi ya el código te estaba diciendo los años de cárcel que tendría que pasar privado de libertad, y por el contrario vemos el apoyo que le da Trump, que casi lo quiere convertir en un nuevo David de la historia nacional hebrea, ¿no? Un poco en ese ámbito. Así que Netanyahu claramente solo tiene el camino de la guerra para consolidarse como ese caudillo que ha conseguido poner a Israel con la paz de los vencedores, con la paz de la muerte, ¿no? Un poco en ese aspecto, y intentar influir en Trump para que le arrope y le determine un poco esos resultados. Aquí, como hemos dicho, el equilibrio, el status quo de la región solo puede ser en el mantenimiento que pueda tener Donald Trump de esos impulsos, se puede decir homicidas, que tiene Netanyahu, que le importa pues muy poco los desequilibrios que pueda provocar en el resto un poco de los países y las consecuencias un poco que se pueda tener, ¿no? Después de
de tener, bueno, pues esa hegemonía, ese liderazgo militar e incluso ese uso de la información. Ahora, por ejemplo, se ha descubierto que casi todos los científicos nucleares iraníes que murieron en la operación son aquellos que fueron visualizados en la interlocución que tuvieron con la Asociación Internacional de Energía Atómica, ¿no? Y precisamente una información que llegó a un país que no pertenece a esa asociación, que es el propio Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí un poco el uso de la información, el poder que se tiene a través de los servicios de inteligencia y, por tanto, el control que va a tener que hacer cada vez más exhaustivo Donald Trump sobre la figura de Netanyahu y quizá, como bien han dicho mis compañeros, el precio a pagar sea el que, bueno, pues esta persona con todo esto que tiene detrás, pues no pueda acabar en la cárcel y de esa manera, bueno, se pueda pagar el precio de que un culpable pueda vivir en libertad a cambio de mantener pues una paz precaria un poco en la región del Próximo Oriente. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio, miramos a declaraciones, por cierto, por parte del ministro de Asuntos Exteriores. En un artículo en Financial Times dice que Israel afirmó falsamente que sus asesinatos aeronavales estaban dirigidos a prevenir que Irán desarrollara armas nucleares. Dice además que Irán estuvo abierto a la colaboración mutuamente beneficiosa que impulsaría la economía iraní. Dice que la guerra de Israel saboteó la diplomacia, pero que Estados Unidos puede revivirla. Dice que además, en realidad, como firmantes, como signatarios del Tratado de No Proliferación, Irán siempre ha estado comprometido con un programa nuclear pacífico bajo la supervisión de la ONU. Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, entrevista con Financial Times, dando cuenta, bueno, pues de en qué punto están estas negociaciones con Estados Unidos y también, bueno, pues hasta qué punto puede revivirse o no este conflicto. Hablaba antes, Cristian, te quiero preguntar por esto, hablaba Emiliano sobre Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, que parece, bueno, más cercano a una negociación. Vemos altos clérigos en Irán pidiendo la ejecución de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, incluso con una fatua suprema. ¿Cómo está afectando a Irán esta guerra y también, bueno, hasta qué punto puede crear división en su gobierno, no solo en el de Netanyahu? Y yo creo que, a ver, la situación en Irán hacia adentro me parece que contrariamente a lo que tal vez buscaba Netanyahu, que hay que recordar declaraciones en las cuales apelaba a que se rebelara el pueblo iraní en contra de sus gobernantes y que Israel iba a liberar Irán, en definitiva. Esas declaraciones de unas semanas previas al ataque, yo creo que buscaban claramente que grupos opositores, grupos que buscan, incluso grupos con características terroristas que operan dentro de Irán, hay que recordar algunos atentados que se dieron en los últimos años, lograsen tomar fuerza. Contrariamente a esto, creo que el ataque que llevó adelante Israel no hizo más que unificar a la sociedad iraní tras su gobierno. Y también nos encontramos con un presidente que es más bien moderado, es más bien reformista, lo cual, por supuesto, genera una posición más proclive a que estas negociaciones con Estados Unidos puedan llegar a buen término. Por otro lado, tenemos siempre esas declaraciones destempladas de cierta jerarquía también del Estado Islámico, que con esas fatuas, con esas cuestiones que realmente también yo creo que para consumo interno y también para esa especie de liderazgo que Irán busca tener dentro del mundo musulmán, que yo sinceramente no entiendo demasiado bien porque sabemos que los chiitas dentro del mundo islámico son una minoría de un 10% aproximadamente, si bien la mayoría en Irán es de esta rama, pero difícilmente logre en algún momento Irán ser el líder del mundo musulmán. A pesar de esto, yo creo que con estas acciones busca un poco ese liderazgo y es más para el consumo justamente de ese mundo musulmán, que por supuesto no ayuda en nada.
llamar a la ejecución, mutilación, etcétera, de Donald Trump no es algo que contribuya, del mismo modo que tampoco contribuyen cuando hacen esas declaraciones también destempladas por parte de ciertos líderes políticos israelíes del ala ultraconservadora, que incluso han hablado hasta del uso de armas nucleares, o también algunas declaraciones de Trump en su momento que paradójicamente a partir incluso de la guerra y cuando se terminó esta guerra de los 12 días, tuvo siempre una línea de declaraciones bastante, digamos, amigables para con Irán, destacando el heroísmo con el que habían luchado, la valentía, un montón de cosas, incluso poniéndolos en un mismo plano con Israel. Entonces, yo creo que acá, como decíamos hace unos minutos, y con esto cierro, yo creo que el verdadero problema y el verdadero peligro, más allá de esas declaraciones por parte de algunos sectores iraníes, el peligro real lo entraña el liderazgo israelí. Ese es el problema. Y yo creo que, salvo que haya un sabotaje de esas conversaciones nuevamente, ejecutando un ataque, por ejemplo, por parte de Israel, yo creo que las perspectivas son bastante más positivas. Bueno, pues precisamente sobre estas conversaciones está hablando, como decíamos, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Dice que siguen interesados en la diplomacia, pero que tienen buenas razones para tener dudas sobre un diálogo futuro. Dice que Irán ha recibido en los últimos días mensajes que indican que Estados Unidos podría estar listo para volver a las negociaciones. Dice, estamos centrados en el fin de las sanciones y en la participación de Estados Unidos en una cooperación económica más amplia. Insiste en que la guerra de Israel saboteó la diplomacia, pero que Estados Unidos puede revitalizarla. Emiliano, te quiero preguntar por esto, este mensaje de optimismo por parte de Abbas Araghchi, mientras, como decía antes, altos clérigos en Irán piden la ejecución de Trump y de Netanyahu. Bueno, yo sobre las fatuas y demás prescindiría, porque eso es para el discurso interno y de una parte de la sociedad que está más radicalizada, y haría más caso de las declaraciones y posiciones que tiene el gobierno civil de Irán. En tanto en cuanto, pues, por ejemplo, ha habido movimientos interesantes, ¿no? La presencia del propio ministro de Asuntos Exteriores como miembro ya de los BRIC Plus, que ha participado en Sao Paulo, ¿no? En Brasil, y las decisiones que se han ido tomando ahí, que para Irán son importantes porque permite, digamos, salir de ese cierto aislamiento económico al que está sometido por las sanciones de Estados Unidos y de la propia Unión Europea. Entonces, yo creo que hay una oportunidad. Hay también una serie de retos dentro de la propia sociedad, porque, como mencionaba Cristian, la zona de Baluchistán pues puede ser una zona de cierta inestabilidad interna. De hecho, también ha habido una primera consecuencia a raíz de esta guerra. Van a expulsar, creo que hay 6 millones aproximadamente de afganos en territorio iraní, y los han empezado a expulsar porque dicen que estaban colaborando con el Mossad o con los servicios de inteligencia iraní. Entonces, bueno, hay una población muy joven que ya se demostró con diferentes manifestaciones que hubo, que fueron duramente reprimidas por el régimen de los ayatolás. Es decir, que al propio gobierno iraní, a la parte civil y fuera de los ayatolás y de la Guardia Revolucionaria, les interesa dar ese tránsito o esa evolución para tratar de buscar un consenso, y de ahí que pues diga que los iraníes están pidiendo a la administración de Trump que haya una sexta ronda de negociaciones la próxima semana, y los iraníes dicen que son los estadounidenses los que lo están pidiendo con la mediación de Qatar. Entonces, me parece interesante, me parece que es una ventana de oportunidad, pero lo más importante para que esta ventana de oportunidad se concrete o se materialice en algo es que no permita que Netanyahu bombardee o ponga fin a ese cese el fuego en estas semanas antes de esa reunión con los negociadores estadounidenses, porque recordemos también que el enviado especial de Trump en Líbano ha conseguido que el presidente del Líbano garantice, digamos, que va a adoptar las medidas necesarias para desarmar a Hezbollah, con lo cual ahí ya tendríamos una de las patas de los proxies que ya quedaría totalmente desactivadas. Como sabemos también, en Siria pues han retirado las sanciones económicas al nuevo gobierno de Siria, y hasta ahora no ha habido ninguna reclamación respecto a los Altos del Golán o los nuevos territorios que ha ocupado Israel como zona de seguridad, e incluso se habla de que Siria y Líbano se pueden sumar a los acuerdos de Abraham. Y queda el tema de Gaza, que están ahora mismo en reuniones en Doha, ¿no? Con la delegación iraní allí presente, la delegación israelí
y la de Hamás, que parece ser que ya han acordado el marco general de negociación. Entonces, se está abriendo un panorama general en esta guerra que financiaba, o digamos, la cuestión de seguridad israelí, que tenía estos proxies, que se puede desactivar y, por lo tanto, generar una oportunidad para que Estados Unidos trate de lidiar esa negociación hacia unos acuerdos de paz, forzando a Israel, porque yo creo que la principal debilidad de todo este juego de ajedrez es que Netanyahu no decida bombardear para tratar de boicotear cualquier tipo de negociación, como ya hizo con el primero de los ataques. Bueno, pues precisamente se habla de drones israelíes que están atacando ahora mismo a figuras de Hamás en Trípoli, en Líbano, con la mirada puesta en estas conversaciones en Qatar. Como decimos, drones israelíes estarían atacando altos cargos de Hamás en estos momentos en el Líbano. Es lo que informan las fuerzas de defensa israelíes. Pendientes de esta última hora, José Luis, te quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo de optimista eres con estas conversaciones nucleares y, bueno, pues con estas discrepancias que también se empiezan a ver en Irán, con incluso problemas para Masoud Pezeshkian? Le tachan de demasiado moderado. Bueno, lo que pasa que es, como han dicho mis compañeros, la solución como más evidente que tiene Irán. ¿En qué aspecto? Pues en una situación de guerra y de un franco radicalismo, claramente los objetivos en plena guerra no podrían desarrollarse. Lo de las fatuas queda, como bien se ha dicho, meramente para un tema interno, ¿no? Porque no se materializa como no fuese que algún lobo solitario radicalizado en eso, de repente, bueno, pues diese una sorpresa, pero desde luego nada organizado un poco en ese ámbito. La visión pacífica, ¿en qué le soluciona? Pues claramente una situación de alejamiento de una confrontación les plantearía el poder desmovilizar claramente, bueno, los contingentes de musulmanes suníes que tienen dentro de la República Islámica de Irán, que pueden convertirse en elementos, bueno, pues de luchas esencialmente secesionistas. Se ha citado a los de Baluchistán, que hacen sus reivindicaciones al lado de la frontera de Pakistán. Están también los elementos azeríes en el noroeste, con otro tipo de reivindicaciones. Vemos también la política que ha tenido Azerbaiyán hace poco, que incluso se le ha acusado de que, bueno, pues a agentes del Mossad podían haber utilizado pues el suelo azerí en compensación por el apoyo que Israel dio a nivel armamentístico a Azerbaiyán en su guerra contra Armenia. Y hay que tener en cuenta que el presidente de Irán, azerí de raza, está intentando mantener como puede una relación muy estrecha con la República de Azerbaiyán para evitar en todos los momentos un choque geopolítico en esas circunstancias. Luego bien se ha dicho también, bueno, esa presencia de refugiados afganos que ahora estarían siendo enviados otra vez a su país para evitar un poco esa formación de una quinta columna que pudiese favorecer ese desgaste y que de esa manera en una situación de paz pues pueden más o menos volver a restablecer un control más exhaustivo y la eliminación un poco de todos los grupos organizados que se pudieran tener a nivel interior. A nivel exterior, con la desaparición casi y el desmantelamiento de sus proxies, excepto por el movimiento Ansarollah en el Yemen, lo único que les queda como gran pulmón en ese ámbito son los países BRICS, ¿no? Que es en el único lado donde Irán, bueno, es bien recibido como uno de los protagonistas y va entablando grandes relaciones que le permite, bueno, rellenar gran parte de esa política internacional. Pero para poder ser bien recibido en los BRICS y bien protegido, como vemos, especialmente por una federación rusa que no le puede prestar ayuda, o una República Popular China que sí lo hace, pero es más favorable al enfriamiento de las tensiones en la región, pues tiene que ir por una vía claramente, obligatoriamente moderada para poder respirar y tener, bueno, una ampliación de su protagonismo a nivel internacional, pero como un elemento de segunda fila que cada vez va ganando mayor protagonismo dentro, pero del bloque de los BRICS, lo cual también le recorta su autonomía en su política internacional.
Bueno, pues pendientes de Irán y de lo que suceda en Oriente Medio con una semana clave, mirando también a estas negociaciones en Qatar. Vamos a ir con una última hora, concierne de nuevo a España. Les contamos que un hombre ha muerto succionado por el motor de un avión de una compañía española en el aeropuerto de Milán, en Bérgamo. Como les contamos, según están informando varias agencias, varios medios, un hombre ha fallecido este martes en el aeropuerto de Milán, Bérgamo, Orio, al Serio, en el norte de Italia, tras irrumpir corriendo en la pista y ser succionado por el motor de un avión que se preparaba para despegar, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto. Es lo que informan fuentes oficiales. El avión involucrado es un Airbus A319 de la compañía española Volotea, con destino al aeropuerto de Oviedo, que se preparaba para despegar. Las autoridades investigan lo ocurrido y por el momento se desconoce si se trata de una persona procedente del exterior del aeropuerto o, por el contrario, de un trabajador o pasajero. Al parecer esto ha ocurrido más o menos a las 10 hora local, cuando un hombre accedió a la pista en la que un avión realiza maniobras para despegar. Presuntamente fue succionado por uno de sus motores. Pendientes de estas noticias trágicas que nos llegan desde Italia, vamos a seguir mirando a Europa, en este caso a Alemania, que hoy, ojo con esto, que es importante, acusaba a China. Decía que había atacado uno de sus barcos mediante láser en la misión Aspides, en la misión que se lleva a cabo en el Mar Rojo. Rutte hablaba esta semana también sobre China, sobre una invasión inminente de Taiwán. Decía que Rusia podría aprovechar para atacar en el otro flanco. ¿Cómo está la situación entre Europa y China? Y hemos visto además, Cristian, duros mensajes de Ursula von der Leyen en este sentido. Sí, la posición de Europa siempre, o por lo menos en los últimos años o décadas, va mostrando ese seguidismo que hace a intereses que no le son propios, ni de las poblaciones europeas. Muy por el contrario, siempre tras este globalismo, que sí estaba en la Casa Blanca muy bien representado por Joe Biden, pero ahora es otro el carácter político que muestra Donald Trump. Y parecería ser que Rutte, al frente de la OTAN y esta Europa globalista, en cierta medida busca complicarle las cosas, creo yo, a Donald Trump, incluso en este sentido de generar o abrir la posibilidad de nuevos conflictos, que en definitiva creo que van en contra y de los intereses de Trump, de lo que es lo que tiene en su cabeza, por lo menos como futuro para Estados Unidos en lo geopolítico, que creo yo que es el establecimiento en este mundo multipolar que ya es irreversible, y me da la impresión que Donald Trump esto lo entiende bien, que los Estados Unidos sean un gran polo de poder junto con los otros dos que van a ser, o que ya son, Rusia y China. Paradójicamente, esta situación, que Alemania también con este nuevo canciller Merz parece que tiene unas ínfulas repotenciadas, ¿no? Como para generar conflictos. Habíamos visto hace algunas semanas el tema de los misiles Taurus, que avisaba que le iba a dar a Kiev, generando un cruce de líneas rojas inadmisibles para el Kremlin. Y paradójicamente, si no me equivoco, Donald Trump prácticamente no ha hecho referencias a Taiwán, a temas que son muy sensibles para China, sino que se ha centrado en esa guerra de aranceles que arrancó muy espectacularmente con unas subidas astronómicas, pero que van llegando, se van moderando las cosas, y creo que van llegando a un acuerdo, ¿no? En dos economías que indudablemente son competidoras entre sí, la de China y la de Estados Unidos, pero también se necesitan mutuamente. Y me parece que estas situaciones tienen más que ver con, justamente, como decimos en mi país, en Argentina, ponerle palos en la rueda a Donald Trump y generar cuestiones que en definitiva lleguen a provocar el fracaso del proyecto político del MAGA, lo cual para estos europeos globalistas, estas élites contrarias a los intereses de sus poblaciones, vuelvo a reiterar, puedan ver y lograr que vuelva a la Casa Blanca un globalista como era Biden. Lo veo más en ese sentido, Sergio.
Bueno, pues en este sentido hay mensajes, por cierto, por parte de Donald Trump con esta guerra arancelaria encima de la mesa. Lanza un nuevo mensaje de advertencia. Dice que según las cartas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se enviarán hoy, mañana y durante el próximo periodo, los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto de 2025. Dice, no ha habido cambios en esta fecha ni los habrá. En otras palabras, todo el dinero deberá pagarse a partir del 1 de agosto de 2025. No se concederán extensiones. Gracias por su atención. Es el último mensaje por parte de Donald Trump. Hace escasos 4 minutos dice que los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto. Dice que no ha habido cambios en esta fecha y tampoco lo sabrás. Lo que publica en su último mensaje en Truth Social. Por cierto, en los próximos minutos tenemos reunión de gabinete por parte de Donald Trump. La primera sin Elon Musk, por cierto, que no creo que tenga muchas ganas de pasarse por allí. Emiliano, te quiero preguntar por esto, ¿cómo está la situación con China, estos mensajes de von der Leyen y sobre todo las acusaciones de Alemania de que al parecer han atacado uno de sus barcos en el Mar Rojo? Bueno, o sea, puede ser un incidente, habida cuenta que estaban realizando una operación conjunta de vigilancia del Mar Rojo, precisamente para garantizar la seguridad del tráfico marítimo internacional frente a los ataques de los hutíes de Yemen. Y bueno, pues habida cuenta de la cierta tensión indirecta que hay, pues los chinos habrán probado su armamento, sus desarrollos tecnológicos con el láser y bueno, pues han tenido la mala suerte o no de afectar a un avión. Pero no creo que vaya más allá. Es decir, sinceramente, tampoco hay que hacer mucho caso a Mark Rutte, porque ya nos ha demostrado para quién trabaja, que no es para la OTAN, sino que para Estados Unidos, y por lo tanto está muy interesado en mandar mensajes alarmistas, sobre todo porque teniendo en cuenta que el primer ministro chino, la semana pasada, si no me equivoco, la anterior, había estado reunido con toda la cúpula de la Unión Europea porque vamos a celebrar la reunión conjunta entre China y la Unión Europea para celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas. Y como bien sabéis también, a partir de la guerra iniciada por Trump, pues la Unión Europea ya no hace solamente una declaración, ya no hace un seguidismo de Estados Unidos y aunque sigue siendo un rival sistémico, China, parece ser que ya ha abierto ciertas puertas para tratar de llegar a ciertos consensos, habida cuenta que los primeros que vamos a estar afectados por esa guerra comercial vamos a ser nosotros. No sé si el 1 de agosto o cuando el señor Trump se levante ese día, si decide cambiarlo, porque otro de los comentarios que ha realizado es que no era firme al 100%, es decir, que está previsto, pero no al 100%. Entonces, bueno, si incrementa los aranceles que el día de la liberación impuso a Japón, mantiene los de Corea del Sur, los amplía ahora a Malasia, a Laos, Sudáfrica, etcétera, etcétera, pues bueno, pues nosotros vamos a caer, es decir, no sé si en el 17, que parece la cifra que nos estamos moviendo, manteniendo los aranceles de automóviles y también de acero y aluminio, pero vamos a estar en guerra, desgraciadamente, porque este señor no entiende otro discurso ni otras formas de alcanzar una negociación que no sea mediante la imposición de su criterio. Entonces, bueno, pues Europa tiene que ser, digamos, lista y estratégica y decir, bueno, pues hay otros mercados, hay otros mundos distintos que Estados Unidos y lo que hay que hacer es moverse rápido para tratar de reorientar tanto nuestras exportaciones como también nuestras importaciones para no tener esa dependencia de Estados Unidos, especialmente en el sector servicios, que es donde más le puede doler a la economía norteamericana, que por cierto, los aranceles, de nuevo, convendría que alguien le explicara a la opinión pública norteamericana que quien va a pagar el precio no son los exportadores, sino los importadores. Y esos importadores lo van a hacer es incrementando el precio de los productos en Estados Unidos. Así que al final el que va a pagar el pato es el consumidor norteamericano y eso afectará a la inflación. De ahí que Powell insista en que no rebaja los tipos de interés, porque ante esta situación de descontrol absoluto que los mercados ya están señalando, pues no queda más remedio que mantener los tipos de interés para tratar de evitar la tendencia inflacionista. Bueno, pues los tipos de interés, sin duda, uno de los temas que se van a comentar en la reunión de gabinete, que como decimos va a empezar a eso de las 5 de la tarde. José Luis, quiero conocer tu última valoración. ¿Cómo ves la situación entre Europa y China y este supuesto ataque a un barco alemán? Hombre, yo creo que lo del ataque al barco alemán no deja de ser casi un aspecto anecdótico. Habría que ver qué tipo de láser es y si verdaderamente pertenecía a algún tipo de armamento o qué circunstancias. Como bien se ha dicho, las declaraciones del secretario general de la OTAN, hombre, no es que se basen muchas veces en criterios fríos, racionales, sino que muchas veces son propagandísticos y van con unas motivaciones políticas de
ir estrechando lazos y relaciones, irse convirtiendo en una de las personas de confianza del presidente estadounidense, ¿no? Así que habría que verlas más un poco en ese marco que en otro tipo de circunstancias, ¿no? También, como bien se ha dicho, claramente las élites un poco europeas se encontraban en una gran sintonía y armonía ideológica con la administración demócrata. No lo están tanto con Trump y claramente le están provocando y favoreciendo, bueno, el entorpecimiento un poco de su política internacional. También tenemos ese choque, ¿no?, de la política arancelaria que se está viendo. Donald Trump entra de una manera muy pesada, provoca, por tanto, una nueva crisis que le obliga a una negociación, y los acuerdos bilaterales casi con cada país pues van favoreciendo, van provocando, bueno, pues unas relaciones económicas que intentan, al menos en teoría, por favorecer claramente los intereses de algunos de los lobbies estadounidenses, pero eso está creando de una manera, al desarrollarlo de manera masiva, bueno, pues un descontrol absoluto en la economía a nivel global, ¿no? Que eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Hay países que claramente no se pueden ver que sean de orientaciones no occidentales, como puede ser Malasia, como puede ser la propia Indonesia, que cada vez más se están volcando y están reorientando sus economías en dirección a los BRIC, ¿no? E incluso otros países como el propio Japón, con sus rivalidades con China, en cambio se está abriendo cada vez más económicamente con sus vecinos, ¿no? O sea que Estados Unidos le puede salir muy mal, no solo por las consecuencias a su economía interior y a sus segmentos empresariales de importación, como bien ha hablado Emiliano, sino que también estamos viendo cómo países que han mantenido unas relaciones muy estrechas a nivel económico con Estados Unidos y han basado el desarrollo de sus países en pos de esas relaciones, están provocando, están favoreciendo claramente unas relaciones más plurales para evitar en todos los aspectos, bueno, su dependencia, bueno, pues de una relación en el presente con unos Estados Unidos que obliga a una situación aparentemente caótica, pero en realidad de subordinación plena a la administración de Trump, y que está permitiendo y favoreciendo que, bueno, el bloque de los BRIC pues se ha visto de una manera muy positiva por la flexibilidad que está ofreciendo de recogida casi de todos los países que tienen problemas de tipo económico en ese choque arancelario. O sea, se están convirtiendo en el gran ganador porque reciben un poco a todos los países productores que se están sintiendo castigados por la política arancelaria. En ese aspecto, pues claro, Europa se encuentra en uno de los países, bueno, quizá pues más perdedores, y que tendrá que ir buscando, bueno, pues una situación de equilibrios y de poder de mantenerse esencialmente, bueno, por el mantenimiento del nivel de nuestro mundo empresarial, y que también somos imprescindibles en la economía internacional. Bueno, pues muy atentos a lo que sucede entre Europa y China, mirando la tensión en Oriente Medio, acostumbrados ya a las amenazas de Donald Trump. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros, José Luis, Emiliano, Cristian. Muchas gracias por pasaros por toda Geopolítica. Un placer. Buen día. Gracias, buena tarde. Nosotros que hacemos una pequeña pausa y seguimos pendientes de Donald Trump, mirando esta reunión de gabinete, la primera sin Elon Musk, mirando estas amenazas arancelarias. Donald Trump se planta, no habrá exenciones, no habrá extensiones más allá del próximo 1 de agosto. Hacemos una pausa enseguida. Rolling Stocks con Ama Navarro.